saludos, intrépidos viajeros de la galaxia. En esta nueva odisea literaria, nos sumergiremos en las páginas de Maestro y Aprendiz, una narrativa que arroja luz sobre la dinámica única entre Obi-Wan Kenobi y su maestro Qui-Gon Jinn. Viajaremos a los días de la Orden Jedi, explorando las lecciones, desafíos y aventuras que forjaron el destino de estos dos personajes emblemáticos de Star Wars. ¿Están listos para explorar la fuerza de la mano de Galaxia Sonora? Acompáñennos en este viaje épico. Capítulo 4. Extraña la conducta de los Jotes. El maestro Yoda se rascó la barbilla con su pequeña mano de largas uñas y acarició las pocas barbas blancas que le quedaban. Pero importante, creo, no es. Coincidió, afirmó Mace Windu mientras se reclinaba en su silla. Se trata de delincuentes comunes que intentan parecer más poderosos de lo que son. Atacarte fue una maniobra peligrosa, pero encaja en su patrón general de comportamiento. Qui-Gon no coincidía del todo, pero dejó el asunto en paz. Si los Hot querían crear más problemas, el resto de la galaxia se enteraría pronto. Además, respecto al Consejo Jedi, sabía que tenía que escoger sus batallas. Se había decidido por muchas, aunque, en años recientes, menos que antes. Como siempre que regresaba de una misión, convocaron a Qui-Gon ante la cámara del Consejo Jedi para rendir su informe. Era de noche, más tarde que la hora en la que generalmente se reunían, por lo menos para un asunto común. Por eso, la oscuridad circundante era iluminada por la tormenta del tráfico de Coruscant y las luces de las naves. Sin embargo, dentro de la habitación reinaba la serenidad y Qui-Gon se deleitó con el contraste. La maestra Villaba se inclinó hacia adelante, estudiando su datapad con el ceño fruncido. Me preocupa este malentendido entre tu Padawan y tú. No es la primera vez que informas de este tipo de dificultades. Qui-Gon inclinó la cabeza levemente. A mí también me preocupa. Obi-Wan es hábil en la fuerza y está dispuesto a hacer sus deberes. Esa falla debe haber sido mía. Me temo que fundamentalmente no somos adecuados el uno para el otro. No he podido adaptar mis métodos de enseñanza a sus necesidades, a pesar de mi mejor esfuerzo. Yoda torció la cabeza a un lado. Adaptarse también debe él. La cooperación no por esfuerzo individual se aprende. Solo juntos progresar pueden. Coincidir con esa proposición, por sensata que fuera, representaría asignar parte de la culpa a Obi-Wan, cosa que prefería no hacer. Decidió entonces guardar silencio. El Consejo Jedi tenía la costumbre de suponer que el silencio equivalía a estar de acuerdo y Qui-Gon había descubierto que esto era útil de vez en cuando. En cualquier caso, esperaba que el Consejo finalmente le cuestionara si quería reasignar el entrenamiento de Obi-Wan a otro maestro. Desde antes de que iniciara esta reunión, sabía que quizá podrían preguntárselo esa misma noche, pero todavía no estaba seguro de qué diría. El suspenso parecía peor de lo que hubiera anticipado, quizá porque no sabía qué quería responder. O porque el silencio en la habitación había durado un lapso sospechosamente largo. Qui-Gon enfocó de nuevo su atención en los maestros que lo rodeaban. Estaban intercambiando miradas con una actitud que parecía de anticipación, así que se enderezó. ¿Tienen otra misión para nosotros? Tal vez tenían la intención de ponerlos a prueba una vez más antes de tomar cualquier decisión sobre una reasignación. Sí, otra tarea para ti tenemos. Las orejas de Yoda se inclinaron en señal de intensa resolución. Considerarla con cuidado debes. Mace Windu se irguió y cruzó las manos al frente con actitud formal de respeto. Es posible que no te hayas enterado de que el maestro Dapatian pretende retirarse del consejo y que su renuncia se hará efectiva el mes que viene. Qui-Gon miró hacia Poli Dapatian, un maestro de gran renombre. Era tan famoso que Qui-Gon no se había percatado de lo anciano que se había vuelto en últimos años. Es una pérdida para nosotros. Esperamos que también sea benéfico, replicó Mace. Qui-Gon Jinn, queremos ofrecerte un asiento en el Consejo Jedi. ¿Había oído mal? No, no era así. Qui-Gon miró lentamente a todos los integrantes del círculo, captando una a una las expresiones de los miembros. Algunos de ellos parecían divertidos y otros, complacidos.
Unos más, Yoda incluido, se veían principalmente apesadumbrados. Pero estaban serios. Debo admitir que me sorprenden, respondió finalmente. Lo imagino, afirmó Mace de manera inexpresiva. Hace unos años, nos habría asombrado enterarnos de que siquiera pudiéramos llegar a considerarlo. Pero en este tiempo todos cambiamos. Crecimos. Lo cual implica que también han cambiado las posibilidades. Qui-Gon se tomó un momento para recobrar la compostura. Sin ninguna advertencia, había llegado uno de los momentos decisivos de su vida. Todo lo que dijera e hiciera en los siguientes días tendría grandes consecuencias. La mitad de las veces han debatido mis métodos, o tal vez ustedes digan que yo he debatido los suyos. ¿Verdad eso es?, dijo Yoda. Depa Villaba lo miró con una expresión que Qui-Gon no supo interpretar. También es cierto que el Consejo Jedi necesita más perspectivas. ¿Podrá ser que el Consejo esté pensando con lógica? Qui-Gon esperaba que ninguno de ellos hubiera captado lo que sentía. Mace asintió. Sí, Qui-Gon, con frecuencia hemos tenido desacuerdos. Incluso llegamos a pelear. Pero siempre actuaste con respeto hacia la autoridad del Consejo, sin comprometer tus propias convicciones, y eso demuestra un gran don para la diplomacia. Preguntó Qui-Gon. Iba a decir, el equilibrio, terminó Mace. Estaba caminando por una línea muy delgada sobre la que había tropezado en muchas ocasiones. Pero se habían vuelto cada vez menos comunes con el transcurso de los años. Había aprendido a manejar bien al Consejo y, ahora, al parecer, estaban listos para escucharle. Qui-Gon nunca imaginó sentarse en el Consejo Jedi, por lo menos no desde que era un jovencito. Al principio, en su entrenamiento, Dooku se había reído cuando hablaban del Consejo. Tienes tu propia mentalidad, mi Padawan, le dijo en aquella ocasión. El Consejo no siempre responde bien a eso. En vista de cuántas veces había tenido choques con ellos, desde sus primeros tiempos como caballero Jedi y hasta 6 semanas antes, siempre supuso que nunca ascendería a los primeros puestos de la orden. Pero ahora podía suceder. Sucedería. Podría participar en las decisiones del Consejo y tal vez crear parte del cambio que quería ver. Era la mayor oportunidad de su vida. Me honran, dijo Qui-Gon. Les pido algún tiempo para meditar en esto antes de aceptarlo. Por supuesto que tomaría el asiento en el Consejo, sin embargo, para hacerlo, quería reflexionar más profundamente en cómo lo cambiaría a él y en la extensión del tan importante papel que asumiría. Muy sabio, indicó Depa. La mayoría de aquellos a los que se les pide integrarse al Consejo hacen lo mismo, yo incluido. Si alguien no lo hiciera, bueno, pensaría que quizá no sabe en lo que se está metiendo. La risa se generalizó por la habitación y la diversión se tradujo en burbujas dentro de la mascarilla respiratoria de Poli Dapatian. La enorme expresión de gusto de Depa Villaba era infecciosa y Qui-Gon se dio cuenta de que le devolvía la sonrisa. Aunque el Consejo nunca fue hostil con él, esta era la primera vez que sentía una camaradería más profunda, una amistad entre iguales. Para ese momento, Tet y los Hot eran un problema que parecía haber ocurrido hacía años. El futuro relucía con tanta intensidad que amenazaba con eclipsar al presente. Calma, se dijo. Incluso una invitación al Consejo Jedi no debe irsete a la cabeza. Considerar con cuidado tú debes, comentó Yoda, el único miembro del Consejo que continuaba formalmente serio. Ninguna respuesta apresurada dar debes. Por supuesto, respondió Qui-Gon. ¿No era precisamente eso mismo lo que les dijo que pretendía hacer? Antes de poder pensar más en ello, Mace dijo, de cierto modo, esta invitación llega en un momento oportuno. Este cambio tiene el potencial de resolver otros problemas. Solo entonces Qui-Gon se dio cuenta de algo: si aceptaba un asiento en el Consejo, se transferiría a Obi-Wan con otro maestro. No era que estuviera prohibido que un Jedi del Consejo entrenara a un aprendiz Padawan. En otros tiempos, uno de sus propios compañeros de guardería se volvió Padawan del maestro Dapatian. También se hicieron excepciones en tiempos de crisis, cuando todos necesitaban asumir deberes adicionales, pero eran poco comunes.
Formar parte del consejo requería gran cantidad de tiempo, concentración y compromiso. Equilibrar ese compromiso con la tarea igualmente sagrada de entrenar a un padawan sería una situación, por decirlo menos, difícil y potencialmente injusta tanto para el maestro como para su alumno. Solo aquellos que habían formado parte del consejo durante mucho tiempo y que se habían adaptado a sus demandas contemplaban un paso de ese tipo. Veo a qué se refiere, respondió Qui-Gon. Tal vez sea lo mejor, pero debo pensarlo. Por supuesto, dijo la maestra Depa en tono amigable. Yoda sintió y se aferró a su vara de Himer sin decir nada. Mace Windu se levantó de su silla y colocó la mano sobre el hombro de Qui-Gon. Como es obvio, mantendremos en privado esta invitación, a menos y hasta que decidas integrarte a nosotros. En este momento, la única persona fuera de esta habitación que sabe de ello es la canciller Kaj. Pero si necesitas discutirlo con el Padawan Kenobi o con cualquier otro amigo, estás en libertad de hacerlo, siempre y cuando prometan ser discretos. Entendido. Qui-Gon salió de la cámara del consejo y entró al templo en un estado mental extraño. No podía llamarle aturdimiento porque, en cierto sentido, era todo lo contrario. Cada detalle de su entorno resaltaba frente a él con brillante nitidez, ya fueran los coloridos patrones de las incrustaciones de mármol bajo sus pies o el borde escarlata de la toga de un joven caballero Jedi. Era como si la invitación a integrarse al consejo le hubiera dado nuevos ojos. Una nueva forma de ver al mundo, la cual, no tenía duda, le llevaría el resto de su vida a comprender. El consejo, se dijo. Por la fuerza, es el consejo. Tal vez otro Jedi hubiera cedido al júbilo o incluso a la tentación del orgullo, pero Qui-Gon Jinn estaba hecho de otra madera. Además, no podía sentirse totalmente feliz si consideraba el asunto de Obi-Wan. Había llegado a creer que eran incompatibles como maestro y alumno. La principal razón por la que no había pedido una transferencia era que estaba seguro de que Obi-Wan se sentiría herido y se echaría la culpa. La invitación del consejo haría de la transferencia algo impersonal y simplemente práctico. Entonces reasignarían a su aprendiz con un maestro que lo atendiera mejor. Entonces, ¿por qué la idea lo llenaba de una sensación tan profunda de pérdida? El planeta Pijal tenía un agradable clima cálido, propicio para generar frondosas colinas verdes en el verano, viñedos con el potencial de producir vinos de primera calidad y coníferas altas y delgadas que ondean suavemente con la brisa. Era encantador y todo el mundo lo decía. Su Alteza Serenísima, la princesa coronada Fanry, no tenía razón alguna para dudarlo, aunque hubiera preferido ser capaz de comprobarlo por sí misma. Dicen que Naboo es encantador, dijo al regente Averross. Balanceaba las piernas debajo del trono y, a pesar de tener casi 14 años, sus pies aún no podían tocar del todo el suelo. Su cabello rojo estaba cubierto por una pañoleta de color marfil y unos cuantos rizos delataban la llamarada debajo de ella. Supuestamente Toydarian no es tan bonita, pero tengo curiosidad de verla. ¿Y Alderaan? Se dice que es el más hermoso de los planetas del núcleo. Naboo tiene a una reina casi de mi misma edad y en Toydaria hay un rey unos cuantos años mayor, además de que existe una princesa coronada en Alderaan, ¿no es cierto? ¿Se llama Brea? Podríamos hacer una especie de cumbre. Algo como, la siguiente generación de líderes galácticos. Lo expresa usted de maravilla, declaró Margaret Call, la supervisora de la corporación Xerca para ese sector. La empresa había estado haciendo negocios con Pijal desde hacía tantos siglos que los supervisores inevitablemente tenían un puesto en la corte. Cole era la que llevaba el título con mayor desenvoltura. Como lema suena pegajoso, contundente e inspirador. Usted haría un muy buen trabajo en alguno de los planetas publicitarios de Xerca. Bueno, para eso tendría que renunciar al trono, concluyó Cole riendo de su propio chiste. Fanry logró sonreír, pero no mucho más. Como si alguna vez fuera a renunciar a su trono por cualquier persona o cosa, mucho menos para dedicarse a hacer anuncios publicitarios para Xerca. Averross, el Lord Regent, no le prestó atención a Cole y, en lugar de ello, miró a Fanry. No es momento para vacaciones, dijo. No se sentó en ninguna de las muchas sillas elegantes,
sino en la curva de piedra debajo de una de las altas ventanas con vidrios sonrosados del salón del trono y empezó a golpear las espirales labradas con una de sus pesadas botas. Fenrir siempre había pensado que Averroes se parecía más a un baráctilo encerrado en una jaula pequeñísima, incómodo, inquieto y siempre dispuesto a huir. Además, usted lo sabe. No dije que fueran vacaciones. Dije que sería una cumbre. Y no se refería a ninguna de ambas cosas, replicó él. Vamos, Fenrir. ¿Por qué cree que de pronto se está muriendo por viajar? La princesa reprimió un quejido. Tener a un Jedi como regente, aunque fuera poco ortodoxo y más decidido a comportarse como un vagabundo que como un noble, implicaba emprender una constante búsqueda de autoconocimiento. Personalmente sentía que ya se conocía bastante bien a sí misma, pero también sabía que este tipo de interrogatorios no terminaban hasta que proveyera una respuesta. El tratado, dijo. Ya está muy cercano y es una gran responsabilidad. Exactamente. Lo que desea es escapar. El regente le sonrió con actitud relajada y deliberada mientras encendía un cigarrillo chandrilano. Pero en todo el tiempo que llevo de conocerla, nunca le ha dado la espalda a una pelea, ni siquiera cuando era apenas mayor que un bebé. Es posible que le dé miedo, pero no saldrá despavorida. La joven asintió, estudiando de nuevo al hombre que había controlado al planeta y a su vida desde que tenía 6 años. Pensó que su rostro debió haber sido hermoso en algún tiempo, antes de que se volviera tan viejo como las piedras. Pensaba que podría tener incluso 50 años. Aunque su cabellera fue negra en alguna época, ahora estaba cruzada por canas y tenía arrugas en las mejillas que delataban cuánto se había reído hacía mucho tiempo, pero se comportaba como alguien mucho más joven. Como el guerrero que fue alguna vez. Rael Averroes había vivido cosas que ella nunca experimentaría y que difícilmente podía imaginar. Pero ni siquiera él podía entender toda la responsabilidad que implicaba la corona de Pijal. Cole carraspeó. Si me lo permite, Alteza Serenísima, me acaban de comunicar que llegó el grupo de la oficina central. ¿Lo recibimos? A Fenrir no se le ocurría nada que le desagradara más que pasar por los formalismos de la corte con cualquiera que viniera de la oficina central de la corporación Xerca, aunque el poder de la empresa era casi tan grande como el del Senado Galáctico. Pero tenía que hacerse. Asintió hacia Rael y le permitió encabezar a la comitiva hasta el salón principal del palacio. El borde de su sedosa túnica flotaba contra el piso de baldosas a medida que avanzaban. Su sirvienta, Cady, había querido acortar la bastilla, pero Fenrir insistió que no sería necesario. ¡Ay! ¿Cuándo crecería? Justo antes de que Rael y ella llegaran a las gigantescas puertas del salón, se abrieron de golpe con tal fuerza que chocaron con el muro a pesar de su enorme peso. Un guardia se detuvo frente a ellos. Era evidente que su carrera había sido desesperada, ya que resollaba y tenía los ojos como platos. ¿Qué pasa?, preguntó Rael. Ya tenía la mano puesta en su sable de luz, listo para defender a la princesa, y Fenrir se preguntó por qué no se sentía más segura. La luna, dijo el guardia. Alin Asuka. Es la oposición otra vez. Y ahora fue peor. ¡Ah, demonios! Rael corrió hacia el salón y hacia la enorme pantalla mientras Fenrir le seguía a unos pasos. El corazón le latía con fuerza mientras levantaba sus largas faldas para poder correr más rápido. Cuando ingresaron al salón, Fenrir ni siquiera se molestó en mirar a los representantes de Xerca, ni a sus otros guardias, ni a nadie más. Solo podía ver fijamente la escena que se proyectaba y que venía sin duda de uno de sus satélites, una de las principales fábricas de la Luna, o lo que fue una fábrica principal antes de la explosión. Estaba rodeada de escombros ardientes mientras chispas eléctricas brillaban de manera intermitente entre la maquinaria aplastada. Al principio había parecido divertida la idea de la oposición como peligrosos terroristas, pero ya nadie se reía de eso. El capitán Deren, que era el jefe de su guardia, estaba parado directamente frente a la pantalla con expresión grave. La fábrica tenía pocas defensas. Quizá debimos sospecharlo, pero por lo menos nadie murió. Allí se producían suplementos nutricionales.
¿Deberíamos haber intuido que Alan Azoka y sus rufianes la tomarían? Rel dobló los brazos tratando de calmarse. Supongo que sin importar qué poco crédito le demos, es demasiado. ¿Están seguros de que nadie murió? La fábrica estaba vacía a esa hora, confirmó Deren. Era más alto que Rel Aveross, que no era de poca estatura, y su profunda voz retumbaba como un temblor. Hasta el momento, nuestros atacantes han tenido el cuidado de perdonar vidas. Es posible que eso no dure mucho tiempo, afirmó Fanry. Sus ojos azules se mantenían fijos en la destrucción y un escalofrío recorrió su piel. Esta situación parece más grave que lo que se nos hizo creer, comentó uno de los peces gordos de Xerca. Tenía las manos entrelazadas al frente en lo que pretendía hacer pasar como ademán de respeto. Si la agitación en Pijal y su luna están aumentando, debemos cuestionar la razón de que la corporación Xerca siga invirtiendo aquí. Fanry se sobresaltó y miró a Deren. Antes de que cualquiera de ellos pudiera hablar, Marrelcall intervino. La agitación no ha durado mucho. El nuevo tratado y la coronación cambiarán toda la situación. Además, Xerca no debe perder su posición en el centro neurálgico del nuevo corredor hiperespacial. Por supuesto que no, respondió Fanry. ¿Cuántas personas en la galaxia han visto alguna vez que los funcionarios principales de Xerca se echen para atrás? Entendemos, añadió Rael. Esto provoca temor, pero Xerca no se va a asustar con tanta facilidad, ¿o sí? Confíen en mí. Llegaremos al fondo de este asunto. Con el debido respeto, añadió Marrelcall. ¿Cómo podemos estar seguros de eso si ustedes no han podido encontrar a los perpetradores? Creo en la labor que hacemos aquí en Pijal, pero necesitamos una investigación mucho más minuciosa que la que se ha hecho hasta ahora. Tendremos ayuda, dijo Rael y se enderezó. Por un momento le pareció a Fanry que casi se veía perturbado. Pero su fácil sonrisa de siempre regresó al momento en que volteó con un oficial de comunicaciones que tenía cerca y le ordenó: abra un canal a Coruscant y comuníqueme con el Consejo Jedi. Y así, llegamos al fin de otro capítulo en nuestro recorrido por las estrellas con Maestro y Aprendiz. La conexión entre Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn nos ha brindado una visión única de los cimientos de la Orden Jedi. Agradezco tu compañía en este viaje y espero que hayas disfrutado explorando las lecciones y desafíos que han dado forma a estos personajes icónicos. Si este viaje te ha intrigado, te invito a sumergirte en más relatos en Galaxia Sonora. No olvides suscribirte y activar la campana para acompañarnos en futuras aventuras. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima y que la fuerza te guíe siempre.